Estoy muerto y me he ido al infierno. No lo niego porque creo que lo merezco. Mis pecados son demasiados, demasiado profundos. Pero lo extraño es que, en esa oscuridad, conocí a Jesús. No me regañó ni me abandonó. Y luego reveló algo que nunca había sospechado sobre mí. Estoy seguro de que lo que digo no es solo para mí, también es problema de muchas personas, posiblemente también el tuyo. Hoy estoy aquí para contarles esta verdad. Sé que esta historia no es fácil de escuchar. Sé que nadie quiere revelar sus pecados ocultos, pero lo contaré todo sin reprimirme. Si estás dispuesto a escuchar, si crees que Dios todavía puede salvar, por favor dame una palabra de aliento y déjame saber de dónde eres. Dios lo bendiga. No estoy seguro de si puedo llamarlo una infancia feliz o no. Desde fuera, muchos podrían pensar que crecí en una familia modelo, una familia cristiana en un pequeño pueblo donde cada niño aprendía a leer la Biblia antes de aprender a escribir. Pero por dentro siento que vivo en una caja sellada donde la luz nunca me llega. Mi madre es una mujer devota. Ella cree en el amor y el perdón de Dios y en vivir una vida justa. Ella es la única que creo que realmente tiene fe en esa casa, pero también es débil. Ella nunca habla en contra de mi padrastro, quien, a los ojos de los de afuera, es un hombre modelo, un líder en la iglesia, una persona que vive según la fe. Pero solo mi madre y yo sabemos que no es un buen hombre. No recuerdo exactamente cuándo comencé a temerle. Quizás fueron las primeras veces que vi su mirada mientras me miraba con juicio, como si fuera un pecador, aunque no había hecho nada malo. O tal vez fueron esas veces que me hizo arrodillarme durante horas en el suelo solo porque no podía recitar un pasaje de la Biblia. Recuerdo las palabras que me decía cuando era pequeña. Dios ve todo, Natalie. Él sabe cuando haces mal, y si no vives como Él quiere, serás castigada. En ese momento yo creí. Creí que cada vez que tropezaba, Dios se enojaría conmigo. Creí que si no era perfecto, estaría maldecido. Odio ese sentimiento. Odio tener que vivir para complacer a los demás. La gente en la iglesia me elogia como una buena niña, una niña encantadora, una hija de Dios, pero sé que en realidad no me ven. Solo ven la fachada que puse para sobrevivir en esta familia. Todo empezó cuando yo tenía unos 12 años. Mi vida cambió de una manera que nunca hubiera imaginado. En la casa que pensaba que era el lugar más seguro, poco a poco me di cuenta de que no todo el mundo lleva el amor que muestra delante de los demás. Comencé a vivir con miedo, un miedo sin forma que no podía nombrarse, solo se sentía en cada paso, cada mirada, cada palabra e incluso el toque de mi padrastro en mi cuerpo mientras atravesaba la pubertad. Poco a poco fui comprendiendo que hay secretos que no se pueden compartir con nadie, ni siquiera con mi madre, a quien amo más. Cada vez que quiero hablar, escucho tu voz en mi cabeza, si lo dices, ¿quién te creerá? ¿Tu madre? ¿Quieres verla sufrir? Me quedo en silencio, no porque no quiera ayuda, sino porque no sé a quién acudir. No me atrevo a romper la imagen que todos ven por fuera. Me siento como un pájaro atrapado en una jaula cuyas alas van olvidando poco a poco la sensación de libertad. Rezo todas las noches. Le pido a Jesús que me vea, que me salve y que me saque de esta oscuridad, pero nada cambia. Empecé a preguntarme si Dios realmente me escucha. Dicen que ama a todos, especialmente a los niños, pero ¿por qué siento que me ha abandonado? Poco a poco, en mi mente, las oraciones se volvieron más silenciosas. Ya no estaba seguro de tener fe. Miré a mi padrastro, el hombre que desde el púlpito predicaba sobre la compasión y el perdón todos los domingos. Pero cuando la puerta de nuestra casa se cierra, él es una persona completamente diferente. Empecé a sentirme asfixiada en mi propia casa, pero fue el miedo en los ojos de mi padrastro lo que me impidió pedir ayuda. A los 16 años decidí irme. No sabía a dónde iría, no sabía cómo me trataría el mundo exterior, pero sabía que ya no podía vivir en esta oscuridad. Necesitaba buscar algo más, libertad, significado o al menos una vida que ya no estuviera llena de miedo.
En esa casa, salí por la puerta, llevando un corazón lleno de heridas, un alma llena de dudas y un leve rayo de esperanza de que Dios aún no me había abandonado. Cuando salí de casa, no tenía planes específicos. Todo fue solo un paso hacia la libertad que no pude definir claramente. Fui a una gran ciudad donde las luces y el ruido parecían hacerme olvidar los recuerdos oscuros, pero en realidad no sabía qué hacer conmigo mismo. Hice todo tipo de trabajos ocasionales, desde servir mesas y limpiar hasta vender en pequeñas tiendas, solo para ganarme la vida. Pero fue entonces cuando comencé a sentir algo extraño, una tenue luz que nunca antes había experimentado: aceptación. La comunidad LGBT aquí es como un mundo nuevo, donde no tengo que tener miedo de ser yo mismo. No hay nadie mirando, nadie juzgando. No hay miradas como las que solía encontrar en la iglesia o en mi familia. Todos en esta comunidad viven fieles a sí mismos y me siento libre en las conversaciones sencillas y en las miradas sin prejuicios. Nunca antes me había sentido así, como si finalmente tuviera derecho a existir sin tener que cargar con las cargas que mi familia y la sociedad han puesto sobre mis hombros. Y luego la conocí. Empezamos a pasar tiempo juntos, citas sencillas, pero llenas de alegría. Poco a poco me di cuenta de que mi inclinación no era solo curiosidad o una experiencia temporal. Realmente siento una conexión, una comprensión profunda que nunca antes había tenido con nadie. Ese sentimiento de amor me hace sentir como si hubiera encontrado una parte de mí que no sabía que existía. Creo que he encontrado alivio, un escape de las cargas del pasado y al menos me siento feliz. Además, creo que poco a poco ya no me reconocí. Cuando no pude afrontar las heridas profundamente arraigadas, comencé a buscar otras cosas para calmarme. Recurro al alcohol, los cigarrillos y otros estimulantes como una forma de calmar las emociones caóticas que hay dentro de mí. Lleno los espacios vacíos sumergiéndome en un estado de inconsciencia, olvidándome de todas las cosas que no puedo afrontar. Y cada vez que me despierto, me encuentro más perdido, más lejos de la persona que alguna vez esperé convertirme. Todas las noches, me quedo dormido sintiéndome exhausto y sin experimentar más la libertad con la que alguna vez soñé. Las relaciones, ya sean románticas o platónicas, se han desvanecido. Ya no siento la sensación de seguridad o felicidad que solía tener. Las breves intoxicaciones solo me ayudan a olvidar temporalmente las tormentas en mi mente, pero luego todo regresa, recuerdos y dolor. Solo sé que no puedo seguir viviendo así, pero tampoco puedo parar. Los antojos de alcohol me hacen sentir como si lo estuviera perdiendo todo, pero al mismo tiempo, también se convierte en lo único que puedo controlar. Y cuando caigo, ya no puedo volver a levantarme. La sensación de malestar nunca me abandona y el alcohol poco a poco ya no es suficiente para adormecerlo. La ansiedad, la confusión y los recuerdos dolorosos del pasado me siguen persiguiendo y me impiden detenerme. Una vez más, recurrí a la medicación. Al principio, fueron solo unas cuantas pastillas de Xanax para ayudarme a sentirme más tranquila. Me hizo sentir aliviado, sin más tensión, pero rápidamente me di cuenta de que ya no era suficiente. La medicación no pudo llenar el vacío de mi corazón y comencé a buscar cosas más fuertes. La cocaína llegó como una ola que se estrellaba, haciéndome sentir que podía conquistar el mundo entero. Encontré en ello una emoción que nunca antes había experimentado, un sentimiento maravilloso al que no quería renunciar. Pero por un corto tiempo me di cuenta de que la emoción nunca duraba mucho. Y después, sentí una terrible sensación de vacío, como si todo lo que había dentro de mí se hubiera vaciado. Poco a poco estoy adelgazando. Las noches sin dormir, sin comida, simplemente viviendo los momentos de euforia, han pasado factura. De una niña vibrante, ahora me he convertido en solo una sombra de mí misma. Tanto mi cuerpo como mi mente están en declive. Deambulo sin rumbo, sin ningún lugar al que llamar hogar, simplemente moviéndome de un lugar a otro, de una fiesta a otra. Pero nunca encuentro satisfacción. El sentimiento de impotencia y desesperación se aferra a mí todos los días. Los antojos,
las noches de insomnio y soledad, todo ello solo me sumerge más profundamente en el fango que yo mismo he creado. Luego, a principios de 2024, conocí a un nuevo amigo. Parecía entender la desesperación dentro de mí, compartiendo la tristeza y la ira que había estado tratando de ocultar durante tanto tiempo. Me dijo que no tenía que soportar ese dolor sola y que tenía algo que me ayudaría a borrar todo el dolor. No era alcohol, no eran pastillas, sino heroína. Me prometió que la heroína me llevaría a otro mundo, un lugar donde no sentiría nada en absoluto. No más dolor, no más soledad. Claro, he oído hablar de la heroína, pero nunca la he probado. Pero en ese momento, en mi mente, todo era solo una nube nebulosa, y su promesa era como una luz al final de ese camino oscuro. Siento que no tengo nada que perder y que solo me queda un camino por tomar. Y así, acepté la prueba de la heroína, con la esperanza de que borrara todo el dolor dentro de mí para poder recuperar la paz que había perdido. Pero no sabía que este camino me llevaría más abajo, a un lugar en el que nunca pensé que podría caer. Mayo de 2024. Esa noche fue una de esas noches que nunca olvidaré. Lo quiera o no, recuerdo cada detalle de esa noche. El estrecho callejón donde me encontré con mi amigo estaba solitario y húmedo. Estaba de pie a mi lado, con la jeringa en la mano y los ojos llenos de aliento. Dijo que la heroína me liberaría de todos los sentimientos de dolor, que me llevaría a un lugar donde ya no tendría que sufrir. No necesitaba pensar mucho. Me inyectó y, por primera vez, esa sensación, esa extraña calidez, inundó mi cuerpo. Todo mi ser pareció encenderse y luego disolverse en una suave ola de alivio. Realmente se sintió como algo que podría curar todas las heridas de mi corazón. Por un breve momento, ya no sentí tristeza, vergüenza o desesperación. Sentí que estaba volando, elevándome por encima de todo, sin el peso de las cargas del pasado. Pero justo después de eso, el sentimiento cambió. Mi cuerpo empezó a perder el control. Mi cabeza daba vueltas, mi corazón latía aceleradamente, mis piernas comenzaron a doblarse y sentí como si me estuviera hundiendo más profundamente en un abismo sin fin. No podía respirar y todo a mi alrededor comenzó a desdibujarse, fundiéndose en una espesa oscuridad. El dolor me golpeó, no como un dolor físico, sino como un miedo aterrador, algo que nunca antes había sentido. Pasó a mi lado como una ola fría y penetrante. Quería gritar, pero no pude. Mi cuerpo estaba completamente congelado. Sentí como si me estuvieran sumergiendo en un agujero negro sin fondo. Todo a mi alrededor se volvió confuso, y de repente, caí en un vacío sin fin, como si ya hubiera muerto. Me miró con ojos ansiosos y luego entró en pánico. Pero en lugar de ayudarme, me dejó allí sola en ese callejón oscuro. Fue entonces cuando me di cuenta de que era solo un objeto desechado en este mundo, al que ya nadie le importaba. Me quedé atrás en el momento decisivo de mi vida, sin palabras de ayuda. No quedaba nadie en quien confiar, nadie a quien amar. Me quedé tumbado en la fría acera, sintiendo mi cuerpo casi como si ya no fuera mío. Cada respiración se hacía difícil, interrumpida, como si el aire mismo no quisiera llegar hasta mí. La sangre fluyó de mi nariz, empapando mi piel fría, pero ya no podía sentir nada. Todo a mi alrededor se desvaneció, como si me hundiera en una espesa niebla. Las convulsiones me envolvieron, mi cuerpo temblaba incontrolablemente como una hoja seca arrastrada por el viento, desprovista de vitalidad. En ese momento ya no podía pensar en nada. Solo quedaba el sentimiento de abrumadora desesperación. Mi mente daba vueltas con imágenes confusas, como una película avanzando rápidamente ante mis ojos. Y luego descubrí que ya no sentía ningún dolor. Ya no tenía sensación de mi cuerpo, ya no tenía sensación de este mundo. Solo había un vacío vacío, frío y negro como boca de lobo. En el delirio susurré el nombre de Jesús. Este llamado surge como un instinto desde lo más profundo de mi alma, como si fuera lo único a lo que me quedara aferrarme.
Mi voz es débil, no es una oración llena de fe de días pasados, sino un grito desesperado de ayuda. Ese es el único nombre que puedo recordar, el único nombre que espero pueda salvarme del infierno en el que estoy cayendo. No sé por qué, pero en ese momento sentí claramente su presencia. Aunque estaba perdida, aunque había caminado por un camino oscuro y pecaminoso, todavía sentía que una parte de mí anhelaba la redención. En medio de los gritos de dolor y desesperación, el nombre de Jesucristo brilla como un rayo de luz en la espesa oscuridad. Y entonces, ese extraño sentimiento se apoderó de mí. Mi alma se sintió como si estuviera siendo derribada sin forma de resistirlo. Ese sentimiento es realmente indescriptible. Es como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo sin salida. Puedo sentir el viento silbando a mi alrededor como el grito de miles de almas, esas almas que han perdido la esperanza y han sido olvidadas. Ese viento no es de la naturaleza, sino de la más absoluta desesperación, como si pudiera tragarse todo lo que queda dentro de mí. En ese momento sentí que me estaban derribando. Cada segundo que pasaba era una caída en una oscuridad sin fin. No hay sentido del tiempo, no hay sentido del espacio. Solo hay oscuridad y los ecos de los gritos que se repiten en mi mente, como si quisieran que me una a ellos, que los borre para siempre. No sé cuánto tiempo estuve perdida en ese vacío, pero sentí como si ya hubiera muerto. Mi sensación después fue como una caída libre sin punto de parada, sin gravedad. Solo había una oscuridad infinita a mi alrededor, un vacío negro como boca de lobo, como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejándome solo a mí cayendo en un abismo invisible. El viento aullaba en mis oídos como los gritos de almas olvidadas, resonando por todo el espacio. Y una frase, como una maldición, resonó desde algún lugar de la oscuridad: no eres digno. Esas palabras traspasaron mi corazón como si fueran una afirmación de todos los pecados que había cargado. Es una condena y un juicio involuntario, pero innegable. Como si todo lo que he hecho, todo lo que he vivido, todos mis desvíos me hubieran llevado a este lugar. Siento que mi colapso finalmente es completo. De repente, caí al suelo. No era el suelo que esperaba, sino algo suave, blando y viscoso, como arcilla húmeda, húmeda y pesada. Su sensación me hace estremecer, como si acabara de caer en algo vívido y pecaminoso. El olor a azufre y carne quemada llenó el aire, invadiendo mi nariz y dándome ganas de vomitar, pero no tenía fuerzas para reaccionar. La oscuridad aquí no es solo una simple ausencia de luz, es denso, asfixiante, como si pudiera tragarlo todo entero. No puedo ver mis manos, aunque las he levantado. No puedo ver nada en absoluto, pero puedo sentir la presencia de miles de ojos invisibles mirándome, como si estuviera rodeado de criaturas que aún no se pueden ver y que se sienten claramente. Esos ojos estaban llenos de juicio, llenos de odio, como si supieran todo lo que había hecho, cada decisión equivocada que había tomado. Esas miradas me atan con cadenas invisibles, haciéndome imposible escapar y sin dejarme más remedio que seguir cayendo. Con cada segundo que pasa, puedo sentir la presencia del mal. Es una oscuridad que lo abarca todo, no solo me rodea, sino también dentro de mi corazón. Me envuelve, obligándome a afrontar todo el sinsentido de mi vida, los errores, el sufrimiento, los pecados. Todos ellos aparecen claros como una pintura espantosa. Mientras miraba hacia adelante, aparecieron ante mí enormes puertas. No eran las puertas que jamás había imaginado. En cambio, eran puertas oxidadas y desmoronadas como si hubieran existido durante incontables siglos. Las profundas grietas de la puerta parecían contener recuerdos dolorosos y pecados imborrables. La llama azul brillante surgió desde dentro, pero no era como un fuego normal. No emitía luz, en cambio, absorbió toda la luz a su alrededor, como si fuera una obsesión invisible, devorándolo todo, extinguiendo toda esperanza. Al otro lado de la puerta, apareció un infierno gigantesco. Pero no fue un incendio como ninguno que haya conocido. Era una luz roja brillante, que brillaba como sangre y que emanaba un sonido extraño. Escuché silbidos,
crujidos, como el sonido de huesos rompiéndose. Ese sentimiento era tan vívido, tan horrible, que podía escuchar cada explosión fragmentada de las almas quemándose en su interior, como si todo en ese infierno gritara de agonía. Intenté darme la vuelta, pero a mi alrededor la oscuridad seguía cambiando de forma, retorciéndose y contorsionándose. Las figuras distorsionadas, sin rostro, se arrastraban por el suelo. Sus gritos de agonía resonaron como si hubieran estado aprisionados durante miles de años en este infierno. No podía ver sus rostros con claridad, pero podía sentir la desesperación, la vergüenza y el dolor abrumador de cada silueta. Sus uñas arañaron la arcilla cruda, dejando oscuras vetas de sangre en el suelo, vetas de sangre que eran como rastros de un pecado que no se puede limpiar. Un repentino y penetrante viento frío sopló, cortando mi carne como un cuchillo, haciéndome sentir como si me estuvieran destrozando. El dolor era insoportable y el frío absolutamente implacable. Pero entonces el viento volvió a cambiar, convirtiéndose en un calor sofocante, abrasando desde dentro de mi cuerpo. La sensación era indescriptible, como si me estuvieran asando vivo, cada célula de mi cuerpo quemándose, pero no podía morir. No pude escapar. El calor sofocante se filtraba en cada rincón de mi cuerpo, como si arrastrara mi alma a un abismo ineludible, haciéndome imposible respirar, resistir. Quiero gritar, pedir ayuda, pero no puedo. Este lugar no tiene sonido, solo un silencio sepulcral y los gemidos y gemidos de las almas que me rodean. Con cada paso que doy, ese sentimiento empeora, haciéndome muy consciente del castigo que tengo que soportar. Estas almas son como yo, los perdidos, los que no atienden el llamado de Dios y ahora no tienen nada más que dolor eterno. Ya no me reconozco. Lo único que queda es el dolor, la desesperación y el miedo abrumador. Y en esa oscuridad absoluta, un vacío aterrador comenzó a consumirme. Sentí la clara ausencia de Dios, como si me hubiera abandonado y ya no existiera en este mundo. El abismo es profundo y ancho, y no se vislumbra un final. Sin luz ni esperanza. Se siente como un abismo sin fin, donde todo lo que sabía sobre el amor, la salvación y la paz se borra por completo. No hay nada más que un vacío sin fin y un miedo supremo. Toda esperanza parece haberse desvanecido, como si este universo hubiera sido olvidado. Y entonces mi mente fue invadida por recuerdos que nunca podría olvidar. Recuerdos de cada vez que negué a Dios y de cada dosis de drogas que inyecté en mi cuerpo para escapar del dolor. No puedo dejar de recordar cada oración de mi madre, las oraciones que ignoré, las súplicas para que me concediera paz y protección a las que nunca respondí. Cada recuerdo emerge con una claridad brutal, como un carrete de película interminable. Cada imagen es tan dolorosa como si estuvieran excavando profundamente en mi alma, arrastrándome a un pozo sin fondo de desesperación del que no puedo escapar. De repente escuché a mi madre llorar. Ese grito no fue solo un sonido, sino una dolorosa tormenta retorciéndose en mi corazón. Vi a mi madre, ahora anciana, sola y perdida en la oscuridad. Vagó por las calles sosteniendo mi foto, rogando a Dios que le trajera a su hija de regreso. El llanto de mi madre fue como puñales atravesando mi alma, un dolor 1000 veces mayor que cualquier sufrimiento físico que tuve que soportar aquí. Mi madre no merece soportar este dolor, pero la dejé atrás. La abandoné. Renuncié a todo lo bueno que me diste. Estas imágenes siguen regresando como una pesadilla sin fin. El sentimiento de culpa pesa mucho sobre mí, aprisionándome en una desesperación sin fin. Quiero gritar, pero no hay sonido. Todo es solo un silencio sepulcral para siempre a mi alrededor. Los gritos de otras almas resonaban incesantemente, junto con mis propios gritos. Formaron una sinfonía que nunca cesó, una sinfonía de desesperación y dolor. El dolor dentro de mí se ha vuelto insoportable. Cada parte de mi cuerpo se siente como si la estuvieran quemando y mi alma se siente como si la estuvieran destrozando. Ya no me reconozco. Solo queda un cuerpo tembloroso y exhausto y un corazón que poco a poco se parte en pedazos. Mis lágrimas, mezcladas con la sangre que fluye de mis ojos,
ya no son simples gotas de tristeza, sino gotas que simbolizan la desesperación hasta la médula. Mis manos ya no tienen fuerzas para resistir. Me desplomo en el suelo como un alma que ya no puede mantenerse en pie. Puedo sentir cada oleada de dolor ardiente, pero todavía no puedo liberarme. Los gritos de las almas a mi alrededor resuenan en mi cabeza, mezclándose con el aullido del viento en la oscuridad infinita. Este mundo ya no es mío. Me han separado de todo y ahora solo soy yo la desesperada. En ese momento en que todo parecía completamente destrozado, un solo pensamiento pasó por mi mente, un último grito de ayuda, no con esperanza, sino con toda la desesperación de alguien abandonado. Solo me quedaba una opción, invocar el nombre del Señor Jesús. Con todo el cansancio de mi cuerpo, miré hacia arriba y grité. Mi voz era débil, pero llena de desesperación: Jesús, por favor sálvame. No es una súplica llena de esperanza, sino el grito de un alma al borde de la destrucción. No es la oración de una persona que busca consuelo, sino el grito de quien se da cuenta de que ha ido demasiado lejos y ahora no queda nada más que la oscuridad que lo envuelve. Y entonces, en medio de un dolor insoportable, ocurrió un milagro. Un rayo cegador de luz blanca atravesó de repente la oscuridad. No es solo una simple luz, sino un rayo de luz puro, poderoso y magnífico que no se puede expresar completamente con palabras. Esa luz atravesó todo, cortando todo el dolor, como si estuviera quemando la oscuridad y la desesperación dentro de mí. Siento que me levantan, como si una mano invisible me levantara del abismo de la destrucción. Esta velocidad es inexplicable, como si estuviera surgiendo de la oscuridad total. No sé si estoy siendo salvo, pero solo sé que esta luz es tan fuerte que toda la desesperación dentro de mí se desvanece. Mi cuerpo ya no siente dolor, solo queda una extraña paz. Esa luz no es la luz del mundo material, sino la luz de la salvación. Y en ese momento me di cuenta de que no estaba abandonado. Jesús no estaba lejos de mí. Él estaba allí, sin importar cuántas veces le di la espalda. Y entonces entendí que esta era para mí la oportunidad de regresar, de redescubrirme, de cambiar y de vivir como Él desea. Cuando fui sacado del infierno, un sentimiento indescriptible inundó mi alma. Ya no sentí dolor, ya no sentí desesperación. Solo quedaba una extraña sensación de paz, como si todo mi sufrimiento se hubiera desvanecido en un instante. Abrí los ojos y me encontré de pie en un espacio bañado por una suave luz dorada. Lo envolvió todo, haciendo que todo a mi alrededor pareciera más vivo, como si este universo me estuviera dando la bienvenida. A mi alrededor hay campos verdes y exuberantes, interminables y sin límites. Flores extrañas exudan una fragancia dulce y fresca. El aire aquí es inusualmente ligero. Cada vez que respiro siento como si estuviera inhalando la vida misma, como si ya nada pudiera hacerme daño. En ese momento sentí una presencia invisible, confusa pero fuerte y llena de paz. Una figura apareció ante mí, saliendo lentamente de la luz, irradiando una paz absoluta. No pude ver su rostro con claridad, pero sentí que era el Señor Jesús. No hace falta que digas nada, solo una mirada que traspasa mi alma, penetrando en lo más profundo de mi corazón. Y en esa mirada siento que toda mi culpa, todo el dolor que he cargado, es comprendido y perdonado. Me arrodillé en ese momento, llorando incontrolablemente, ya no por el dolor, sino por el alivio y la alegría que no podía expresar con palabras. Sentí como si todos los pecados y todo el dolor que había soportado a lo largo de mi vida hubieran sido eliminados. Un sentimiento puro y sereno llena mi alma, como si hubiera renacido. No más vacío, no más miedo. Solo queda una alegría infinita, abundante y profunda. Cuando levanté la vista, sonó una voz, no desde fuera, sino desde lo más profundo de mi alma. Es una voz suave pero poderosa, que resuena en mi alma como un recordatorio amoroso pero firme. No has terminado con tu trabajo. Todavía tienes una razón más para regresar al reino terrenal. No entiendo lo que eso significa, pero sé que me has dado la oportunidad de enmendar las cosas.
En ese momento sentí un suave tirón, como si alguien me alejara de este maravilloso espacio. La luz celestial se apagó, como si ya no pudiera detenerme. Sin embargo, sentí una sensación de paz todavía en mi corazón. Aunque no puedo quedarme aquí para siempre, sé que nunca estaré sola. Tu presencia, el amor incondicional que siento, siempre estará conmigo, aunque deje este lugar. Pero en mi corazón comprendo que todavía tengo una misión pendiente. Tengo muchas cosas que hacer, mucha gente que me necesita y muchos pasos que dar. La luz del Señor me guiará, pero el camino que debo recorrer aún es largo y debo regresar a esta vida para cumplir lo que me ha sido encomendado. Cuando abrí los ojos, el paisaje a mi alrededor estaba borroso, como si todo todavía estuviera envuelto en una espesa niebla. Sentí las suaves vibraciones del vehículo, el motor zumbando constantemente como el latido de un corazón. Pero no podía entender completamente dónde estaba. El espacio de la ambulancia se llenó de un fuerte olor a desinfectante y los caóticos pitidos del equipo médico me hicieron sentir mareado. Me sentí débil, como si todo mi cuerpo se hubiera quedado sin energía. Mis manos y pies están helados y es difícil moverlos, pero, extrañamente, todavía estoy vivo. Un milagro. Intento respirar profundamente, pero cada respiración es dolorosa. La sensación de pesadez se desvanece gradualmente y me doy cuenta de que todavía estoy aturdido. Menos de un segundo después. Una voz resonó desde algún lugar, suave pero llena de preocupación. Está despierta, está bien. Controle su presión arterial y prepare los antibióticos. Estas extrañas palabras me hicieron sentir como si hubiera caído en un sueño extraño. Intento moverme, pero solo puedo levantar la mano débilmente. Las voces a mi alrededor se desvanecieron, pero aún así logré vislumbrar otra voz más clara. Alguien llamó al 911 a tiempo. Si no, no lo habría logrado. Esas palabras sonaron en mi cabeza como una campana de advertencia, y todos los recuerdos de lo que había sucedido antes volvieron a mi mente. El infierno, la desesperación, el dolor y la oscuridad indescriptible. Todas estas cosas todavía están demasiado claras en mí, como si acabaran de suceder. El miedo surgió dentro de mí y de repente me di cuenta de una verdad dolorosa: si no fuera por un milagro, no estaría aquí en esta ambulancia, atrapada entre la vida y la muerte. Un fuerte sentimiento de gratitud surgió dentro de mí, mezclado con un miedo abrumador. Sabía que acababa de escapar de un infierno inimaginable, pero también entendí que lo que había presenciado nunca se borraría de mi mente, la sensación de no tener la presencia de Dios, el vacío indescriptible. No quiero volver a experimentar eso nunca más, pero sigo vivo. Todavía tengo una oportunidad y sé que este es el momento de cambiar, de redescubrirme a mí mismo. En ese momento no sabía a dónde iría, pero al menos me di cuenta de que podía empezar de nuevo desde aquí. En los días siguientes, cuando me trasladaron a un centro de rehabilitación, todo empezó realmente. Rodeado de otros que también luchan contra sus propias sombras, ya no me siento solo en esta batalla. Sin embargo, cada día en el centro es una lucha incesante. Comencé a enfrentar las heridas profundas de las que había tratado de escapar durante tantos años, el dolor en mi alma, la falta de amor y la ansiedad infinita por lo que había sucedido en el pasado. Como alguien de quien se puede decir que ha vivido en la oscuridad durante demasiado tiempo, no acepto fácilmente el hecho de que necesito cambiar. Pero una cosa que sí sé con certeza es que ya no puedo seguir por este camino. Ya no tengo la fuerza para autodestruirme, ni la energía para evitar las terribles emociones que acechan, esperando explotar dentro de mí. Y fue en ese momento que me di cuenta de algo importante. Necesitaba confrontar el pasado con todos mis pecados y errores. Una de las primeras cosas que hice fue volver a ponerme en contacto con mi madre. Durante todos esos años, había pasado por alto sus oraciones, sus súplicas por mi salvación, las esperanzas que había ignorado. Pero cuando enfrenté la verdad sobre mí mismo, supe que necesitaba pedir perdón y buscar el perdón de quien siempre me ha amado. Esa primera llamada fue realmente difícil.
Cada timbre del teléfono me dejaba sin aliento, pero cuando la voz de mi madre llegó al otro lado, solo pude romper a llorar. Mi madre nunca ha dejado de orar por mí y en cada palabra que dice siento un amor inmenso, un amor que no he apreciado. Mi querida hija, sé que algún día volverás a mí, dijo mi madre entre lágrimas. Tu padrastro falleció. Murió entre enfermedad y dolor. Mi madre no sabe por qué, pero siente que es Dios quien ha castigado sus pecados. Sin embargo, ella no puede odiarlo, ella solo puede orar y perdonar. Las palabras de mi madre me dejaron atónita. En ese momento me di cuenta de que todo estaba decidido hacía mucho tiempo. Mi padrastro, quien pensé que siempre sería el diablo en mi vida, ha pagado por sus pecados. Su muerte no es un castigo de Dios específicamente para mí, sino más bien es justicia por sus malas acciones. No puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar la forma en que lo percibo. Después de esa conversación, sentí que una parte de mi alma se aligeraba. Pero eso no significa que me haya curado por completo. Todas las noches, cuando me acuesto en la cama del centro de rehabilitación, siento una punzada en el cuerpo, antojos y la necesidad de volver a mis viejos hábitos. Pero en lugar de hundirme en las adicciones, me sumergí en la oración. Le pido a Dios que me ayude a superar cada momento oscuro, cada ola violenta de deseos sin sentido. Oh Dios, por favor ayúdame, rezo todas las noches. No sé cómo superar este dolor, pero creo que solo tú puedes ayudarme. Por favor sácame de esta oscuridad. Aunque todavía siento el anhelo gritando dentro de mi cuerpo todas las noches, también siento una pequeña paz en mi corazón. Parecía que había encontrado una salida, no a través de las drogas ni de la fuga, sino a través del arrepentimiento y la fe en Dios. Aunque el camino por recorrer aún es largo, sé que cada día que sigo viva es un milagro y seguiré luchando, sin importar lo difícil que sea. Día a día comencé a sentir el cambio dentro de mí. Dios había comenzado a sanar las heridas de mi alma, el dolor que había acumulado desde que era niño. Recuerdo los recuerdos dolorosos de mi infancia, los momentos en los que me sentí perdida y no amada. Fueron estas heridas, estas deficiencias emocionales, las que gradualmente me llevaron a tomar decisiones equivocadas en la vida. Pero cuando oré, el Espíritu Santo vino y suavemente alivió ese dolor. Sentí curación, no solo en mi cuerpo, sino también en mi alma y mi corazón. Ha ocurrido un milagro. Siento que ya no tengo que luchar con las tendencias homosexuales con las que he vivido durante muchos años. Dios ha sanado las profundas heridas psicológicas, los sentimientos de miedo y culpa que no podía dejar ir. Poco a poco, me di cuenta de que estos sentimientos no son mi verdadera naturaleza, sino el resultado de heridas del pasado no resueltas. Soy libre, libre de las ilusiones que he construido a lo largo de los años. Al final, después de todo, decidí volver con mi madre. No podría hacer esto sin la ayuda y guía de Dios. Regresar con mi madre no es solo un regreso a la familia, sino también un regreso a mí mismo. Sé que Dios me ha dado una segunda oportunidad, una oportunidad de empezar de nuevo, de vivir una vida nueva, una vida que ya no está llena de adicciones, que ya no está marcada por heridas interminables, sino que es una vida llena de esperanza, alegría y amor. Cada mañana que me despierto siento una diferencia dentro de mí. Ya no siento miedo ni desesperación como antes. En cambio, siento mi corazón lleno de gratitud y paz. Creo que Dios no me ha abandonado. Él me ha sanado y me ha dado una nueva vida. Sé que el camino que tengo por delante aún presenta muchos desafíos, pero ya no tengo que caminar solo. He encontrado paz en el Señor y continuaré recorriendo el camino que Él me ha trazado. Finalmente, de mi vida oscura a la luz de mi salvación, quiero decirles a ustedes, los que están escuchando, que el infierno no es solo un lugar para los malvados, sino que es un lugar para aquellos que rechazan el amor de Dios. Incluso si nunca tuvieron la intención de hacer el mal, el infierno es el resultado de las decisiones equivocadas que he tomado en mi vida, decisiones que no creen en el perdón, no creen en el amor y no creen en la salvación de Dios. Ese sentimiento es una terrible confusión mental, sin salida,
y ninguna disculpa puede salvarlo. Pero a través de todo eso, también me di cuenta de una verdad importante: nadie está demasiado perdido para ser salvo. Incluso alguien como yo, que ha vivido en pecado y adicción, ha sido salvo. Jesús vino y me sacó del infierno. Él nunca me abandonó. Nunca abandona a nadie. No importa lo perdidos que estén, Él siempre estará ahí, listo para tender la mano y ayudar. Sé que cada uno de nosotros puede cambiar siempre y cuando tengamos fe y abramos nuestro corazón para recibir el amor de Dios. El infierno es un lugar terrible, un lugar por el que espero que nadie tenga que pasar. Pero creo que si crees en Jesucristo, si te arrepientes y vuelves a Él, Él nunca te rechazará. Él me ha salvado y os salvará a vosotros también, si os atrevéis a creer en Él. Mientras estoy aquí contando mi historia, espero que quienes la escuchen reconozcan la verdad que he experimentado, que el infierno es real y no es un lugar al que nadie querría ir. Os insto a vosotros, los que estáis leyendo estas palabras, a que volváis al Señor. No espere hasta que sea demasiado tarde. No dejes que la culpa y la duda te aparten del gran amor que Dios tiene por ti. Jesucristo es el único que puede sacarte de la oscuridad. No dejes que el infierno se convierta en el destino final de tu vida. Arrepiéntete, cree en Él y Él te salvará así como me salvó a mí.